buenas, buenos días. Hoy estoy aquí con Edu, también conocido como Daemonideus, que os va a explicar él mismo quién es, porque lo sabrá mejor que yo, evidentemente. Dinos, Edu, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, JJ. ¿Cómo estamos? Un placer estar por aquí. Bien, muy bien. Has venido aquí a Pues hablar de Cyberpunk, que creo que eres un eso, gran fanático, además. sí. De hecho, fue el primer juego con el que empecé Sí, en este mundillo, o sea que con eso te resumo. ¿Y esto de cuántos años estamos hablando? ¿Cuántos años tiene Cyberpunk? ¿Lo sabemos? Pues mira, la primera edición del año 1990. Venga, casi nada del 90. Ah. Antes de adentrarnos mucho más en el juego, dinos también un poco quién eres tú y a qué te dedicas, en qué lugares estás, en qué sombríos lugares estás, por cierto. Sí, Cuéntanos. bueno, soy redactor desde El Sótano, la revista Desde El Sótano, una de las más antiguas que hay en España, de los juegos de ediciones Sombra. Bueno, aparte de eso, también con ellos voy a publicar un suplemento para EXO que se llama Agacals. Ya, bueno, cuando salga ya te lo avisaré por si te interesa ¿Cómo se llama el saberlo. suplemento? Exodosier Agacals. Pues si tú Sí, cuando lo saques avísame, que no me cuesta nada compartirlo y seguro que hay algún sí, interesado. sí, es básicamente la historia de una raza alienígena que ha sido abducida por otra raza alienígena, llevada a un extremo desconocido del espacio, y son básicamente 3000 años de historia de evolución de esa raza completamente separada del resto de la galaxia EXO, Nada, hasta que son redescubiertos. casi nada. Sí, Alienígenas que abducen alienígenas, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Está bien pensado. efectivamente. Al final es un poco el bucle infinito. Sí, Pues, básicamente. así que desde el 90 con Cyberpunk. ¿Y tú jugando desde Sí. entonces? Pues sí, bueno, le he dado a todo, pues tengo una buena biblioteca, pero en general Cyberpunk es, junto con segunda edición de Dragones y Mazmorras y Aquelarre, digamos, mis tres piedras angulares. Ahí, los pilares. Pilares de Daemonideus. Pues cuéntanos un Mm, poquito. Imagínate que no soy ni siquiera soy rolero, pero quieres venderme este juego, quieres venderme Cyberpunk. ¿Qué me dirías de este mm. juego? ¿Por qué vale la pena? Bueno, porque es un juego que es distinto en sentido tradicional a lo que es otros juegos que la gente está muy acostumbrado. Cuando normalmente habla de juegos de rol, todo el mundo piensa automáticamente de Dragones y Mazmorras, Pathfinder o juegos, digamos, que son muy conocidos en ese sentido. Y Cyberpunk es un juego que es muy antiguo, puede ser un poquito más moderno, evidentemente, que Dragones y Mazmorras, pero es un juego que rompe completamente el estereotipo de los personajes son los héroes. Es un juego donde los personajes son edge runners, corredores del filo. De ahí viene también, lo copian ahí un poquillo de Blade Runner. O sea, este juego está lleno de referencias a la ciencia Vale, ficción, sí, de todo tipo. te lo iba a preguntar, ¿eh? No sabía si estaba relacionado o no. Sí, He intuido que sí, pero vale, mejor que lo aclares. sí. Entonces, básicamente son personajes que se mueven en las sombras de un mundo que ha sido destrozado por grandes corporaciones. Un mundo que es el mundo que nosotros vivimos, pero en el año 2020. Claro, recordemos que este juego es del año 1990, así que Claro. es un ensayo de futurología Pero no iba tan mal, que ¿no? No iba tan mal desencaminado. Iba. no, de hecho, el juego realmente da, en muchos puntos del trasfondo, da unos toques que dices, son escalofriantemente, asombrosamente parecidos a lo que hay ahora mismo. Se Eso veía de venir, que, se veía venir. sí, eso de que grandes corporaciones que te controlen las telecomunicaciones, que Oh, te controlen la guerra, que te ¿eso controlen pasa? No, determinadas hombre, cosas. no, no. No, eso no pasa. No, que va. No. Sí, sí, de hecho, incluso ha habido gente que ha hecho estudios de comparativa de decir, oye, pues mira, este juego, pues bueno, claro, en los años 90, pues cómo se pensaba que sería el mundo 30 años después. Claro, todo el mundo hablaba de ciberplantes, coches voladores, tecnologías de la comunicación. Entonces, en algunas cosas nos hemos quedado muy atrás respecto a la tecnología de este universo, pero en otros aspectos las hemos superado, sobre todo en el aspecto de las telecomunicaciones. Entonces, este juego, eh, dices que rompe con el molde de los héroes y tal. Pero el sistema de juego nos Mm. recordará a Dragones y Mazmorras o a otro juego más conocido. En ¿A qué nos absoluto. enfrentamos? O sea, nos enfrentamos a un juego con una versatilidad asombrosa. Es decir, tú tienes la capacidad de ser un poquito lo que tengas ganas de ser. No tienes límites, no tiene, o sea, tienes una cosa parecida a lo que son las clases de personaje, pero son muy flexibles y tienes un montón de capacidades que hacen que tu personaje, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Dragones y Mazmorra, ¿no? Sí, Eh, Vamos a hablar de segunda edición.
porque o sea, la quinta edición ya lo han flexibilizado bastante. Te voy a poner ejemplo de la segunda. Tú en la segunda eras un guerrero y punto, ya está. O te multiclaseabas con mago o olvídate de lanzar un solo conjuro. Aquí en Cyberpunk no funciona así. Tú puedes ser un mercenario, que es un ejemplo de clase de personaje, pero aún así, siendo un mercenario, puedes saber aprender a programar o puedes tener capacidad para desarrollar otras habilidades que te permitirían hacer cosas parecidas de otras clases. No a nivel tan potente como lo hace un personaje puro de esa clase, pero sí podrías aprender a hacer determinadas cosas y eso te permite crear personajes muy personalizados. Te dan una capacidad asombrosa. Claro. Que Luego, quizás eso lo dices ahora y no suena tan moderno, porque claro, esto ya lo veo en otras cosas, pero claro, estamos hablando de un juego del 90 en el que lo que había era bastante cuadrado, ¿no? Y esto rompía bastante el molde. efectivamente, sí, efectivamente. Entonces, el juego, por otra parte, es un juego que no tiene niveles de experiencia. Es decir, tu personaje lo que tiene son una serie de habilidades y tú vas gastando experiencia para subir tus habilidades. Ni siquiera subes tus características. Las características solamente las podrías subir metiéndote implantes cibernéticos y utilizando Me lo he tecnología. imaginado, ¿eh? Sin haber jugado ya, ya he imaginado por dónde iba la cosa. Sí. Ah, está Entonces guay. tú vas desarrollando tus habilidades como tú quieras. Si quieres ser, por ejemplo, un netrunner, es decir, un jinete informático que lo que se dedica es a piratear información y además quieres que sepa medicina, pues puedes hacerlo. Que quieres que sea un mercenario que sepa programar, como hemos dicho antes, pues también puedes hacerlo. O incluso puedes ser un arreglador que se dedica a pegar tiros, pues también puedes serlo. Puedes ser muchas cosas. Bueno, las clases de personaje ya las toco un poquito más adelante. Vale. Esto, digamos, es solamente un poco el teaser. También otro aspecto que tiene muy importante es que es muy fácil morir en este juego, lo cual hace que el aspecto heroico que tienen otros juegos Claro. desaparezca. Es decir, un simple disparo te mata. Simple, ya no. Hasta a la persona más tonta del mundo puede matarte con una Claro. buena tirada. Exacto, como podría pasar en la vida real. Y recuerda un poquito más al sistema de Tulu, ¿no? Quizá ese miedo constante a la muerte y, ojo, cuidado las valentías que nos puede costar el personaje. Cosa que nos pasa en Pero juegos más heroicos. sí, pero por otra parte el juego, el nombre también te describe mucho de su atmósfera, porque te habla de ciber y de punk. El punk es un concepto que surge como un acto de rebeldía, una rebeldía antisistema. Gente que está harta de un sistema y decide que tiene que ir contra ese sistema. Esa es la idea del punk. Cuando al punk le metes cibernética, pues ya te estás dando en cuenta de dónde nos estamos metiendo. Sí, el nombre es bastante evocador ya por sí solo. Sí, efectivamente. No, me comentabas el trasfondo era muy importante para entender las clases también. Efectivamente. Hablamos de un mundo donde los malos, que son las corporaciones, ya han ganado. Hace mucho. Las corporaciones dominan el mundo, la mayor parte de los gobiernos son títeres o son demasiado débiles para poder decir que no, y ellos ponen y quitan las leyes, ponen y quitan los políticos y ponen y quitan a gente de la calle. A veces literalmente la quitan de en medio, impunemente. La policía trabaja para ellos, de hecho a veces incluso ellos mismos son la policía. Controlan toda la economía mundial y hacen lo que les da las real ganas sin que haya un hermano mayor que les pueda controlar. Luego, aparte de eso, el mundo se ha sumido en un caos. A nivel ecológico es una ruina. A nivel de repartición de la riqueza también es una ruina. Hay muy pocos ricos y muchos pobres. Y la mayor parte de la gente sobrevive como puede en ese ambiente. Estamos hablando del juego, ¿verdad? Efectivamente, sí. A que resulta como, curiosamente, No sé, me resulta muy como familiar. parecido. Sí, Sí, efectivamente. sí, creo que nos acostumbraríamos rápido al juego, nos sentiríamos como en casa. Sí, Unos más que efectivamente. otros. Pues sí, por desgracia sí. Has dicho que llevamos como personajes principales. ¿Se puede elegir cualquier tipo de bando? ¿O más o menos siempre tenemos los rebeldes? Tenemos los punks, por así decirlo. Sí. Que van contra el Bueno, a sistema. ver, sí. El libro te da muchísima flexibilidad. Te dice que la idea del juego es que tú seas un personaje que vaya un poco contra el sistema, pero nada te impide que tú seas parte de ese Parte del sistema. sistema, ¿no? Claro. Efectivamente, de hecho, incluso puede ser muy divertido tú jugar siendo parte del sistema tratando de evitar que los punk te puedan provocar problemas o desbancarte del sistema.
Vale, eso es el siguiente punto que te iba a comentar. ¿Cuál es el Mm. objetivo? O sea, vale, el objetivo sería algo así como atentar contra esas autoridades, pero ¿por qué? ¿En base a qué? ¿Hay como clanes? ¿Qué hay? Es que no me lo acabo de imaginar. ¿O sois como individuos, colegas que estáis...? Es que, claro, no me lo imagino. ¿Sois bandas? ¿De qué? Vale, O sea, ¿qué sois? ¿Qué es lo normal o lo más típico? pues de todo un poco. A ver, el juego, como hemos dicho, se basa en la idea de que hay una serie de corporaciones, megacorporaciones gigantescas que dominan el mundo. Las corporaciones muchas veces están a leches entre ellas. Claro. Ya ha habido 3 guerras corporativas y se está mascando una cuarta. Me recuerda mucho a Tekken también, ¿eh? Sí, Al rollo de Tekken, sí. sí. Luego, entonces, claro, como los personajes son personajes que se mueven en las sombras de ese mundo, tú te encuentras con que hay una serie de trasfondos, por así decirlo, de los personajes. Tienes el rockero, que es básicamente eres una persona que con tu música tratas de cambiar el mundo. Eres capaz de mover masas, eres capaz de generar riqueza, puedes cambiar la opinión de la gente. Tienes el personaje, digamos, más icónico, que es el mercenario, que había mencionado antes. Eres un soldado de fortuna en un mundo de corporaciones en guerra entre ellas. El Netrunner, el jinete informático, que es como el mercenario, pero a nivel digital. Tienes el arreglador, que es el conseguidor por excelencia, es la persona que se mueve por las calles y puede conseguir casi cualquier cosa, que si el precio es bueno. Tienes el personaje, tienes el ejecutivo, trabajas en una de esas corporaciones y incluso a lo mejor, aunque trabajas y eres una persona que hace, bueno, no vamos a decir el mal, eres una persona que vas a tu rollo, pero a lo mejor no estás del todo de acuerdo con lo que hace tu corporación y desde dentro intentas cambiar el sistema. Solo cumplía órdenes. Efectivamente. Y luego tienes los técnicos y los tecnomédicos. Estos pues, son básicamente los techis, los que se dedican a desarrollar tecnología, a curarte. Los técnicos pues, pueden hacer chapuzas, arreglar cosas. El tecnomédico puede implantarte ciber en la carne, puede cromarte, por así decirlo. Tiene también el juego su propio argot. Y ya por último están los nómadas, que eso ya es en plan Mad Max completo. Ya está. Eso te lo define muy bien. Entonces, claro, las clases de personaje, por así decirlo, son esas. Luego, su trasfondo. Si tú quieres, por ejemplo, que tu personaje sea un pandillero, por lo que habías dicho antes de pandillas, quieres que sea un pandillero de una de las pandillas de la ciudad en la que se desarrolla el juego, pues puedes pertenecer, por ejemplo, ser un tío que de esa pandilla ha recibido muchos disparos en su vida, se ha visto en muchas situaciones y acaba desarrollando esa capacidad especial de asesino que tienen los mercenarios. Y de ahí, luego tú te vas a ir alzando desde esa pandilla hasta llegar hasta donde puedas antes de que alguien te pegue un tiro. O te decidas retirarte con todo el dinero que has conseguido amasar. O puedes ser una persona entrenada en una corporación con un entrenamiento militar muy intensivo y que has decidido en un momento abandonar la corporación y vivir en la calle tratando, bueno, sobreviviendo con todos los trabajos que te surjan y tratando de marcar la diferencia en ese mundo. Puede ser básicamente lo que quieras. Sí, sí, sí. Ponme, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, algún tipo de partida, un ejemplo de una partida que hayas jugado tú, por ejemplo, el objetivo que teníais o qué más, qué se cocía en ese grupo, ¿no? Y por qué estabais juntos, por qué trabajabais en equipo, etcétera. Para que nos hagamos una idea de qué ejemplos de partida puede haber. Vale, pues si quieres te voy a comentar la última sesión que dirigí yo. Más fresca. En esa, sí, esa partida giraba en torno al concepto de unas desapariciones que había en la ciudad. Gente de... Bueno, las típicas personas que nadie echaría de menos se habían ido desapareciendo. Y el arreglador del grupo, Saito, de repente se encontró con que uno de sus contactos habituales en los bajos fondos había desaparecido del mapa. Y claro, mosqueado, porque encima este era un coleguilla suyo, decide llamar a unos amigos que tiene el resto de los jugadores y para decirles, oye, necesito que me ayudéis a investigar esto, no sé qué y tal. Y les prometió un cierto dinero. Luego la trama se fue complicando y apareció una ciberpsicópata. Los ciberpsicópatas son personajes que se han metido demasiado metal y enloquecen, se vuelven locos. Llega un punto en el cual me encanta, pierdes tío, su humanidad. me encanta. Sí, pierdes completamente tu humanidad. Es como cuando en Vampiro tu humanidad baja a 2 o a 1, ¿sabes? Ves a las personas como bolsas de carne que las tocas y se rompen. No tienes ningún tipo de Eres una empatía con bestia eso. metálica ya, has perdido tu humanidad por completo, qué brutal.
Pues esta ciberpsicópata no era, había adoptado una especie como de paranoia, era una netrunner que se había dedicado a secuestrar gente, los había lobotomizado, había metido una serie de implantes en su cerebro, por la cual podía descargar como partes de su propia personalidad en ellos y había creado una mente colmena con todos los cuerpos de estos individuos. Una de las grandes corporaciones, Militech, sabía entrar en la existencia de este individuo y lo que quería era reclutarla para su departamento de I+D. Es decir, mandamos a un cyborg de última generación que va a ir a cazarla, va a ir a arrancarla de su escondite, literalmente, y la va a llevar hasta nuestra central y allí la vamos a diseccionar literalmente para averiguar cómo funciona toda su tecnología y toda su programación para nosotros poder utilizarlo, por ejemplo, en el desarrollo de tecnología dron. Y que un solo individuo pueda controlar, a lo mejor con su mente, 100 drones de ataque. Precioso. Claro, entonces la aventura es, imagínate cuando estos irrumpen en la guarida de la ciberpsicópata y empiezan a salir una especie como de ciberzombies que están controlados mentalmente por la chica, con carne que se les cae a cachos, llenos de tuberías, de cachos de metal, que van con ametralladoras, que son pues masillas, y de repente a sus espaldas revienta la puerta y entra una especie como de Mazinger Z tamaño humano que va pum, pum, como Terminator, mientras va sonando la banda sonora de Terminator, y este empieza a disparar con armamento muy pesado, y cuando digo muy pesado digo armas antitanque, contra todos. Y estos, como pueden seccionar a los lados, dejan que los zombies del ciberpsicópata se líen a tiros, y el camión blindado que tenía el grupo, pues dicen, pues vamos a sacarle partido. Entran, echan abajo las paredes, entran con el camión blindado, arrollan al cyborg, se van por delante de, bueno, y montan un cirio pascual de las buenas. Esa partida, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de que los personajes es muy fácil que puedan morir. Los personajes en un punto de esa partida se encuentran con una banda en el Totentanz. El Totentanz es la versión alemana del baile de los muertos y es un lugar habitual en la ciudad, digamos, arquetipo donde se desarrollan las aventuras, que se llama Night City. Esta ciudad, que está ubicada en la costa este de los Estados Unidos, en California, bueno, pues es un paraíso criminal, por así decirlo. Hay muchísimas bandas, las corporaciones hacen lo que les real gana y las mafias pues mantienen un perfil bajo y se dedican a sus trapicheos porque las corporaciones las pueden barrer cuando quieran. Entonces, pues se encuentran con la situación de que se meten, ah, mira, tenemos un infiltrado. Ya apareció uno de ellos por aquí. Sí, efectivamente. Bien, como te decía, pues entran a hablar y uno de los personajes era precisamente una tecno, una chica que se había metido, en vez de ciberimplantes, se había metido bioescultura para parecer un conejo humano. La hostia. Porque sí, le encantaba, eso es una moda que se llama exóticos. Es decir, en vez de utilizar cibernética y piezas de metal, utilizas la biología y lo que es la modificación genética para poder, por ejemplo, implantarte orejas de conejo, un rabito de conejo, hacer que cambiarte tu piel para cambiártela por una piel con vello para que parezcas un conejo, modificarte, hacerte una escultura facial para tener cara de conejo. Esto Y esta chica curioso, ¿no? Porque esto a los 90, si esto se jugaba en los 90 tenía que ser súper innovador, ¿no? Pero tú esto lo juegas ahora y dices, bueno, es que hay gente que si pudiera lo haría. Sí, en la vida real, ¿no? Y hacen cosas similares, ¿no? Se deforman la cara con cosas, historias y para parecer otras cosas. Es súper surrealista, es cyberpunk total. Sí, efectivamente. Y bueno, pues la chica esta se acercó a un miembro, a un cromado de una de las bandas que el chaval estaba ya también al borde de la ciberpsicosis y se pone a decir, oh, cómo molan los circuitos, no sé qué. Y otro, claro, la mira, piensa, pedazo de carne, ¿por qué me estás molestando? Y dice, venga, tócalo, si te gusta, tócalo. Y conforme empieza a tocarlo, ahí mismo la decapitó. Murió el personaje, en el mismo momento. Por tocar. Bueno, sí. Cosas que pasan. Sí. Sí, bueno. Es que es normal. No te la puedes jugar, no vayas tocando los circuitos de la gente. Sí. Es la cosa. Sí, bueno, por ejemplo, lo que decíamos de puedes morir fácilmente. Sí. Tengo el récord de muerte de un personaje, de un chaval que duró 5 segundos de partida. Sí, este chaval... ¿Cuánto tardas en hacer un personaje? El personaje se hace relativamente rápido porque lo único que tienes que hacer es tirar un dado por cada una de 10 por cada una de tus características, Ajá. obviando los que sean 3 o menos,
digamos, para que te saque un personaje normalito, o directamente repartes los puntos que el máster te diga que puedes repartir para el nivel de campaña que quieras desarrollar. Vale. Es decir, cuanto más, digamos, más heroica la campaña, más puntitos tienes sí. para repartir. Como antiguamente en Dungeons, ¿no? Que te decían lo mismo. Sí, efectivamente. Y luego tienes 40 puntos a repartirte en tus habilidades de clase. Y luego tienes además una serie de puntitos extra que te dan la suma de las dos de tus características para ponértelos en cosas que no sean de tu clase, que son como tu especialización, son como tus cosas personales. Sí, sí, sí. Que quieres, por ejemplo, Yo he estado viendo vídeos en YouTube de esto y yo sé un montón de persianas. Sí, Es ese pues puntito. pues tú tendrías a lo mejor la habilidad conocimiento, instalación de persianas, a lo mejor a 5, por Sería poner un ejemplo. tecnopersianero. Sería. Efectivamente, técnico persianero. Sí, Muy bien. pues eso. Este chaval, pues eso, murió, se hizo su personaje y conforme llegó me dice, bueno, pues te has hecho un mercenario. Vale, me compro un lanzamisiles y voy cargado de misiles y voy a tal. Y dije, vale. Llegó, se bajó del vehículo, claro, trabajaba para una corporación, tal, no sé qué. Su jefe era un ejecutivo de esa corporación y el jefe le miró y le dijo, tú, entra por esa puerta. El otro dijo, vale. Sin pensárselo ni hacer ninguna cosa. Llegó, abrió las puertas, y conforme abrió las puertas, dos ametralladoras así cruzadas, tipo las de Alien, que hacen clic, 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 clic. Le detectaron y empezaron ta, 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 ta. Bueno, le impactaron. Una de las balas impactó en uno de los misiles. Este misil explotó, hizo una reacción en cadena y bueno, no quedó nada que recuperar del pobre chaval. Se cabreó mucho y no quiso volver a jugar. Pero No sé por qué, no. Pues raro. no sé, ¿sabes? A ver, no trabajes para señores así. Son gente mala, tío. ¿Por qué te fías? ¿Eh? Nunca. Esto va para todos. Nunca os fiéis de vuestro jefe. Dice, abre la puerta, ábrela usted, señor. Nunca fiéis, sobre todo si lleváis misiles. Sí, o sea, son anécdotas que te pueden ocurrir en este tipo de juegos. Este particular, pues es lo que decíamos, es la mortalidad es muy elevada. Un simple disparo en la cabeza ya te mata. Un disparo en la pierna también te puede matar. Entonces, bueno, lo que está volviendo al tema, cuando tú creas un personaje, tú tienes una parte que es, digamos, tu profesión, por así decirlo, que son 40 puntos que tú repartes, y son una serie de habilidades que ya te vienen prefijadas. Por ejemplo, en el mercenario, bueno, cada clase de personaje tiene una habilidad especial. Esa habilidad especial solamente la puede coger esa clase de personaje. Por ejemplo, el mercenario tiene el sentido del combate. El sentido del combate te advierte si hay un peligro cercano, si alguien te está siguiendo, rastreando, y también te ayuda en la iniciativa. Es decir, cuando hay que liarse a pegar tiros, los mercenarios son los primeros que van a disparar, siempre. Por eso son los asesinos más eficientes que hay. Entre mercenarios se neutraliza, pero cuando es un mercenario, el malo es el mercenario y los buenos, ninguno son mercenarios, es un enemigo peligrosísimo porque si te embosca y empieza a dispararte y encima luego tienes que tirar iniciativa y encima sabes que él te va a ganar la iniciativa, ya son 2 turnos donde va a estar vaciando su cargador sobre ti. Eso va a quedar tan ancho. Claro, claro. Y las probabilidades de morir son muy altas. Así que tampoco Sí. busquéis enemigos que puedan contratar mercenarios, también lo he notado. Sí. O directamente No, con mercenarios. no, a ver, y luego también otra cosa es, este juego se ensalza el jugar sucio. Es decir, si tú sabes que tu enemigo es, por ejemplo, el líder de una pandilla que tiene un montón de secuaces a su servicio, tal, pues dices, pues no voy a ir a matar a este hombre. Voy a averiguar dónde duerme por las noches, le planto una mina Claymore en su colchón y cuando vaya a dormir, ¡pum! Y eso es. Por ejemplo. Claro, claro. O cojo o monto una estrategia de hago una emboscada, creo una ruta de escape que siembro con un montón de minas, marco dónde están las minas, huyo por esa ruta de escape, cuando llegan los enemigos por detrás, pues nada, vamos a hacer un confeti de carne picada. A volar, a eso, vale, me mola. O sea, lo que Claro, te fomentan es exponerse al mucho combate directo es jugártela a morir, pero hacer este tipo de guarradas puede ser muy guapo. Y tienes No, más es que probabilidades de vivir. de hecho el juego te ensalza y que hagas estas cosas para mantenerte vivo. Claro, claro. Claro. Es decir, tienes que jugar, es un mundo brutal, es un mundo sucio, es un mundo oscuro, es un mundo donde tú tienes que ser muy rastrero para poder salir adelante. No basta con que seas el mejor en todo, porque tú puedes ser el mejor mercenario del mundo, pero una persona con un disparo afortunado en la cabeza te mata. Hablando claro, hay que ser un buen cibercabrón. Si no, no se sobrevive. Ahora que hemos Básicamente. entrado en este tema también, cuando me has comentado cómo se hace el personaje, ya hemos empezado a tocar sistema. El sistema me llama bastante la atención. Si tuvieras que ponerle una dificultad, de Vale. muy fácil a muy difícil, Sí. Bueno, el sistema trae de Mark y se llama Interlock.
ese sistema que utilizan. Luego de él sacaron otro que es el Fusion, que ese ya lo han utilizado para más juegos. Por ejemplo, The Witcher utiliza una versión de Interlock, que es el Fusion, y el Cyberpunk Red también lo está utilizando. Interlock, pues es un sistema muy flexible, que era lo que estábamos comentando antes, te permite crear todo tipo de personajes y de hecho el Cyberpunk es donde más restringido está el propio Interlock porque tienes estas habilidades especiales que solo una determinada clase puede tener. En cuanto al tema de la dificultad media suele ser 15. ¿Cómo funciona el sistema? Es muy simple. Coges tu característica, coges tu habilidad, tiras un dado de 10, lo sumas todo y si superas la dificultad lo has conseguido. Enhorabuena. No, que no lo pasas. Adiós, muy buenas, se terminó. ¿No hay modificador? Como en Dungeons, cuando tú has dicho que la característica se tiraba un dado de 10, te puede quedar un 8 de característica, por ejemplo. Sí, O un por 5. ejemplo. Y le sumas directamente el 5 al dado. Le sumas 5 más tu Más tu habilidad, habilidad. por ejemplo. Imaginemos que tú estás intentando disparar una pistola. Tienes una habilidad de reflejos, una característica de reflejos de 10. Es una persona que eres muy ágil, muy rápida, de muy buena reacción. Y tienes una habilidad de 5 en pistolas, que es una habilidad media. Todas las características como las habilidades van de 0 a 10. Superar el 10 solo se puede con cibernética y mucho esfuerzo. Pero a nivel, digamos, por experiencia yo no puedo superar el 10. Entonces, digamos, pues dices, estás intentando hacer un disparo con una pistola a una persona que está a más distancia de la que habitualmente alcanzas con esa pistola. Y el máster te dice, bueno, pues la dificultad va a ser 20 en vez de 15, porque es una acción más difícil. Dices, pues bueno, yo le sumo 5 a mis 10 de reflejos, ya tengo 15 de base. En el dado de 10 tendría que sacar 5 o más para conseguir mi objetivo. Vale, en Luego, este caso... Bueno, sigue, si no te pregunto. Sí. Luego, aparte de eso, si sacas un 10, el dado de 10, digamos, como que explota y lo vuelves a tirar. Y mientras que te salgan 10, sigues repitiendo y sigues sumando y sigues sumando. Si te sale 1... sigue sumando. Sí, sigue o sea, por sumando. ejemplo, si yo tengo una dificultad de 50 y tiro un dado de 10 y me salen 10, tiro 10, tiro 10, 10, 10. O sea, que podrías lograr hacer una barbaridad. Tipo, hostia, el tío no es que esté lejos, no, es que está lejísimo si tiene cosas por medio. Te lo pongo a 50, no le vas a dar ni de coña, pero bueno, empiezas a sacar allí 10, 10, 10, 10, ¿no? Y le metes. Y se supone que ha sido el tiro de tu vida. No vas a volver a hacer eso, pero lo has conseguido. Hostia. Enhorabuena. Pero después de eso además, ya está, se cierra la partida, nos vamos de copas, porque... no, que vale, luego tú en tu ficha de personaje tienes una cosa, aparte del punto de experiencia, tienes tu rep, por reputación. Pues una acción como esa puede hacer que a lo mejor tu reputación suba porque todo el mundo se ha enterado de que has conseguido hacer ese disparo y a lo mejor empiezan a llevarte muchas ofertas de trabajo de gente que quiere activar con otras personas. Qué bueno. Eso sí, tú, según lo que va ocurriendo en las partidas, tú vas ganando reputación o infamia. La reputación es, digamos, positiva o infamia es, por ejemplo, que has dejado tirados a tus compañeros o que te has comportado de forma cobarde en un enfrentamiento tal, pues no has cumplido el contrato, te has cargado al contratador, etcétera. Muy bien, suena bien. ¿Cómo? Sí, porque eso también te implica mucho el roleo, porque no solamente eso, es que todo lo que tú hagas impacta en tu entorno. Muy chulo. Y la pregunta que, antes de que se me olvide, lo que te quería comentar es, vale, tú estamos hablando de una tirada de ataque, ¿no? Has superado la tirada, al final, has impactado, luego ¿qué pasa? Imagino que como es una tirada media, no es que me hayas dicho, no es que él tiene una defensa de tal, como en Dungeons podría ser, ¿no? Tú le has puesto una dificultad a la tirada, ok, le ha dado, luego ¿qué pasa? ¿Entra en temas armaduras que descuentan el daño o alguna cosa así? Sí, de hecho, el no llevar armadura es altamente poco recomendable para la salud de las personas. Ya intuía que por ahí va a estar la complejidad, ¿eh? Sí. A ver, la cuestión es la siguiente. Cuando hay combate cuerpo a cuerpo, pues tú cuando atacas, la dificultad de tu ataque es la dificultad del defensor para conseguir parar o esquivar ese ataque. Vale. Pero en las armas de fuego, la dificultad son a tiradas fijas porque tú no puedes moverte más rápido que una bala, por mucho que lo intentes. Claro. Aquí no puedes hacer Matrix. Tiene sentido. Existen potenciadores de reflejos que te pueden hacer que te muevas muy rápido, pero ni siquiera así eres capaz de moverte más rápido que algo que se mueve casi a la velocidad del sonido. Claro, entonces... Cuando disparas, dependiendo de tu nivel de éxito y dependiendo del tipo de armamento que tengas, puedes conseguir uno o varios impactos. Hay armas que pueden, por ejemplo, tienen lo que es el VD, que es la velocidad de disparo. Velocidad de disparo es cuántas balas puedes meter en un disparo por asalto.
Cada turno o acción de los personajes dura 3 segundos. Entonces tú en esos 3 segundos tienes una sola acción y puedes hacer lo que te dé la real gana con esa acción. Pero, y aquí viene la parte que a mí me encanta de este juego, puedes, a costa de meterte dificultad adicional, hacer más cosas de las que tú podrías hacer. Supongamos, te voy a poner un ejemplo que lo va a ilustrar perfectamente. Tu personaje es un mercenario y te encuentras con que hay 3 individuos que se han parapetado detrás de un coche. Tú tienes que acabar con esos individuos porque sabes que están recargando. En el momento en que terminen de recargar van a salir, tú no tienes cobertura y te van a volar. Y dices, tengo un arma que es un subfusil ligero que no es lo bastante potente como para atravesar ese vehículo y literalmente coserlos a tiros atravesando el vehículo. ¿Qué es lo que haces? Dices, vale, pues voy a hacer lo siguiente. Tomo carrera, salto, hago un salto mortal por encima del vehículo, paso volando por encima de ellos y mientras hago el salto mortal por encima de ellos, vacío mi fusil disparo mi subfusil y vacío el cargador encima de ellos. Todo eso en un turno, ¿eh? Todo Muevo, salto, pirueta, giro, disparo. En 3 segundos. Pues cada acción que tú quieras meterle adicional a tu personaje te va a ir aumentando la dificultad para conseguir cualquier acción que tú quieras hacer. ¿Y hay una tabla que rige la dificultad que aumenta o es el máster? Es una tabla. No, hay una tabla que te especifica claramente cada cosa que tú quieras hacer. Evidentemente, tampoco te puedes flipar demasiado porque dices, hombre, que solo tienes 3 segundos. A lo mejor, efectivamente, a lo mejor en 3 segundos, 1, 2, 3, pego el salto, disparo al mismo tiempo que estoy dando el salto. Vale, digamos, bueno, podemos aceptarlo. Quiero disparar 2 fusiles de asalto al mismo tiempo, en plan Terminator. También puedes hacerlo a costa de meterte, por ejemplo, un -3 en cada uno de ellos. Entonces, tú puedes encadenar distintas acciones para conseguir distintos efectos. No es el típico como pasa en Dungeons & Dragons que te ataco, me muevo, me atacas, te mueves. No, aquí la acción es mucho más dinámica, te da muchas capacidades y sobre todo de planear. ¿Soléis jugar con miniaturas o con tableros o vais directamente a interpretación, imaginación? Yo personalmente detesto las miniaturas y los tableros. Entonces yo personalmente prefiero hacer, hombre, si eso, una pizarrilla esquema de a veces, estas ¿no? Sí. borrable. Sí, haces un pequeño esquemilla tal, pero normalmente dejo que sean los jugadores los que se imaginen más la acción. Yo soy de los tuyos también, o sea, en realidad, bueno, lo que estoy haciendo aquí en los vídeos es jugar así y nos está yendo bastante bien. Sí que hay veces que cuando la cosa se pone compleja, por mecánicas del juego, que es quinta, te ves ligado a las casillas, porque piensas cuánto radio, cuánto no sé qué, y empieza a haber dificultades, ¿no? Pero en realidad el sistema así, imaginado como toda la vida, o como se hacía antes, me gusta bastante y creo que le da fluidez al juego y no te ata tanto a un tablero. Sí, efectivamente. Eso es lo bueno que tiene este juego, que tú puedes seguir encadenando acciones. Que, por ejemplo, quieres en una mano llevar una pistola y en la otra una katana y mientras que en una acción disparas a uno que está a 20 metros y con la otra paras un ataque de otro, tal. O liquida, que te mola, que se mola mucho. Luego, además, a ti esto te va a gustar porque a ti te gustan las artes marciales, que lo tengo yo por ahí entendido. Sí. Pues las artes marciales tienen sus propias reglas. Muy bien. Ser un artista marcial en este juego mola mucho, porque ya de base tu habilidad de artes marciales se la está sumando al daño. Y cada arte marcial que tú tengas te va a dar una serie de bonus para determinadas maniobras, como pueden ser puñetazos, patadas, agarrones. De hecho, un especialista en judo que se dedica a coger gente y estamparla contra el suelo va a ir haciendo TPKs por donde pase. Literalmente. Y luego, si esas artes marciales las potencias con ciberequipo, me acuerdo de uno que se potenció y dice, mira, yo todo mi dinero me lo voy a gastar en un solo brazo cibernético. A ese brazo le voy a meter ariete hidráulicos, fibras densas, no sé qué. Llevó una especie de armatoste que era una cosa así. Él dice, yo soy así, mi brazo es así. Y voy con esa cosa. Y además con mi arte marcial era boxeo. Entonces, cada vez que pegaba un puñetazo con ese brazo, familia de luto, la gente explotaba, o sea, explotaba, la gente explotaba, ¿no? Reventando cabezas y todo ahí. Sí, puedes hacer este juego, haces auténticas salvajadas. Tienes reglas para persecución de vehículos, tienes reglas para hacer netrunning. Porque eso es otro aspecto. El netrunning en este juego es una parte fundamental, pero ha sido siempre muy denostada porque tiene una contraparte. El netrunning es tú te metes en internet, pero meterte en internet es literalmente Johnny Mnemonic. Yo me clavo así un enchufe aquí y
Y automáticamente mi cerebro está en Internet navegando por un mundo virtual Claro. donde yo voy a moverme. Y en ese mundo virtual soy lo más parecido a un mago de dragones y mazmorras, donde hago lo que me dé la real gana. Todos mis programas tienen iconos interactivos. Me enfrento a programas que tienen iconos interactivos o a otros netrunners que usan iconos interactivos contra mí. ¿Qué es eso que significa? Por ejemplo, pues si un netrunner trata de utilizar un programa cuyo objetivo es freírme los sesos, a lo mejor de sus dedos brotan relámpagos que me impactan y cada uno de esos relámpagos me está provocando daño. Es literalmente, esos relámpagos es un programa que lo que hace es hackear mi sistema y hace que mi cerebro empiece a recibir descargas eléctricas que me está mandando el ordenador, que me está friendo. Claro, no. Que luego la representación digital sería ese tipo lanzándote rayos y tal, pero pero me mola, te entiendo. Está muy Claro. chulo. Y da juego a que haya escenas muy rocambolescas. Sí, Está lo muy único buena, malo es que cuando hay un netrunner en el equipo, el netrunner juega aparte. Claro, En el que sentido estás de que solo allí dentro, claro. efectivamente, tú estás solo, a lo mejor otros jugadores pueden acompañarte en la zambullida, pero poniéndose unos electrodos, pero van básicamente como espectadores, sin poder hacer mucho más que moverse contigo o ver lo que tú haces. Entonces, eso ha sido un poco denostado porque dices, o haces una partida donde todo el mundo son netrunners que se mueven, aunque dices que cada jugador viene de una parte del mundo, cada personaje viene de una parte del mundo y todos se conectan en el mismo servidor para iniciar la sesión de juego y están ahí jugando, o directamente, si el resto del grupo está pegando tiros a un lado, el netrunner está desconectado o ya está en otra parte haciendo otra cosa. Entonces, claro, los netrunners suelen provocar que el grupo se divida y si Ya. diriges al netrunner no puedes estar dirigiendo el tiroteo en el otra parte. Ya. O eso, o te tienes que volver loco también, no tener otro máster solo para el runner. Sí. ¿Led Runner es Sí. o cómo es? Netrunner. Netrunner, vale. Netrunner. Sí. Ya, es La complicado. cosa. Sí, En general, pero en todos los además, juegos, cuando tienes que dividir el grupo por lo que sea, ya es un marrón. sí, en ese sentido, este tiene más problemas en ese sentido. Pero los netrunners también tienen unas capacidades muy limitadas en el mundo real. Porque normalmente con ellos suelen llevar su cibermodem, que es, pues, digamos, pues como su tablet, por así Sí. decirlo. Porque claro, estamos hablando de tecnología de los 90, entonces ellos no pensaban en el concepto del wifi como lo tenemos ahora. Ellos Claro. pensaban en el concepto de tú tienes un modem cibernético que te permite conexión en tiempo real, puedes enchufártelo a la cabeza y puedes literalmente navegar en internet con tu cerebro a través de esa máquina maravillosa y tal. Pero si estás en el mundo real y hay un tiroteo, no te aconsejo que te enchufes y te vayas a ese mundo virtual porque lo más probable es que te acaben pegando un tiro. Si las No, cosas claro. se tuercen. Estás ahí enchufado y te estarás Sí, desprotegido totalmente. Necesitas así es. guardaespaldas, ¿no? Sí, pero puedes hacer cositas muy divertidas, como por ejemplo tener una serie de programas, servidores enchufados en tu cibermodem y en mitad de un tiroteo puedes intentar de forma remota, sin conectarte a internet, hackear los sistemas cercanos, hasta unos 400 metros de alcance. Es decir, voy a ponerte un ejemplo. Tu grupo está acorralado. Hay un grupo de mercenarios cargados hasta arriba de equipamiento, ametralladoras y chalecos blindados que te está disparando. Tu grupo está pinzado, te estás quedando sin munición y ves que encima bien está llegando una V, es decir, una V son vehículos voladores, son como coches voladores. Se basan en metemos turbinas de avión en un vehículo y lo hacemos volar. Son como los coches de Blade Runner, los coches Mola, voladores mola que usaba mucho. Blade Runner. Pues imagínate que está viniendo una V cargado de más mercenarios para rematar la jugada. Y este aquí que el netrunner del equipo, cuando la V entra dentro del alcance de su cibermodem, descubre que ese AV tiene unos cibersistemas automatizados y consigue colarse con su cibermodem en esos cibersistemas, controla la V y hace que se estrelle sobre los mercenarios que te están acorralando. Es un Pues puntazo. puedes hacer puntazos muy buenos. Lo Mientras único tanto, es a ese eso. tipo hay que cubrirle para que no se lo carguen, pero si consigue hacerlo, hostia, has triunfado. O sea, está muy guay. El Efectivamente. personaje está muy guay. El problema que tiene es que tienes que dividir el grupo y el máster tiene más faena Efectivamente. y puede ocasionar que se ralentice un poco el tiroteo, Claro, la partida en general. Pero bueno, efectivamente. supongo que al final con experiencia se lleva todo bien, no te andan mucho por las ramas. Y Sí, para ser lo importante, y supongo que sí, si el tema es interesante, la partida también estará pendiente de todo el grupo, estará pendiente de lo que está haciendo el Netrunner porque les va la piel en ello, ¿no? Entonces supongo que no se quejarán mucho. Mm. Bueno, a ver, la cosa es, normalmente no suele haber netrunners en los grupos de asalto y viceversa. No suele haber gente de asalto en grupos de netrunners porque uno de ellos se va a quedar sin jugar un rato mientras que los otros Claro. juegan.
Entonces, normalmente las reglas del netrunning en el libro molan muchísimo y además te permiten hacer muchas virguerías en la red. Incluso puedes interaccionar con inteligencias artificiales, puedes crear bases de datos donde guardes tus propios secretos y evitar que otros netrunners te entren y puedes hacer un montón de cosas tal, pero claro, implica tú te desconectas de la realidad y estás en tu propio universo de juego, literalmente. Sí, literalmente. Y eso es lo único malo, que claro, y eso no se puede compaginar mucho. Y ese es el fallo que yo le veo a ese juego, en ese sentido. Que o juegas con unos o juegas con otros. No te da la oportunidad de poder estar simultáneamente uno navegando en internet mientras que los otros hacen tal. Por eso muchas veces lo que hacen muchos grupos de juegos es cogen inteligencias artificiales, las esclavizan, Y son sus sí, sí, netrunners, ¿no? literalmente. Sí, sí, contratan un netrunner que les crea o una inteligencia artificial esclava que hace las labores de netrunning por ellos. Mientras ellos están en el mundo real, el máster se dedica a tirar dados por la inteligencia artificial dice, para conseguir esto, ¿cuánto necesito? Un 6 tiro, pum, 6. Vale, sí, se abre la puerta, podéis seguir adelante, ya está. Bueno, a ver, es una manera de agilizar el tema. Lo que pasa que, bueno, si Efectivamente. alguien quiere interpretar uno, pues también es. Al final, cada grupo es un mundo, cada máster también, y Mm. se puede hacer. Y suena interesante, bastante interesante, de hecho. Una duda que tengo: Cyberpunk hace Sí, poco ha sacado un nuevo juego, nueva edición, sí, otro, pero otro juego por eso es el Red, ¿no? sí, el Red. La historia se traslada al año, creo que en el 2050 o 2040 y tantos. O sea que sigue Y siendo anterior al videojuego, el 2077. efectivamente, sí, el videojuego, efectivamente. Eh, para los que no están viendo el vídeo, nos acaba de mostrar su camiseta con mucho orgullo de Cyberpunk 2077. Me parece que los bugs no lo han echado para atrás a este hombre. Hostia, ¿qué ha pasado con Sí, los bugs de este juego? Ha sido brutal, ¿no? Hasta que yo no he jugado y lo sé, ¿sabes? Como que ha sido muy sonado, ¿no? mm, ¿Salió con, a ver, con muchos fallos o qué? a ver, a ver, el juego este ha sido un proyecto titánico, porque es un juego en el cual, en vez de coger un motor gráfico ya existente, el CPR diseñó su propio motor gráfico. Una vez diseñado su motor gráfico, tuvo que con ese motor gráfico construir una ciudad entera, que es Night City. Night City, claro. Una vez que ha construido Night City, tienes que meter a un montón, a gente que la ocupe, tienes que meter coches que vayan por sus calles, tienes que meter una programación a cada uno de esos personajes para que hagan, porque además ese videojuego, si te dedicas a ir en plan acechador, así mirando y persiguiendo a la gente y viendo lo que hace por la calle, ves que la gente hace cosas cada vez más complejas. Es decir, puede acercarse a una máquina, dar un botón, sacarse una comida, luego ir andando, pararse en una tienda, mirar ropa, luego vas andando, hay un tiroteo, ves que el personaje sale corriendo, le persigues hasta que parece que ya se calma y se va todo para otro lado, y van en una especie como de bucles dando vueltas, o que llega a una esquina, se para, se mete todo el contenedor de basura y te das cuenta que se ha puesto ahí a mear, literalmente. Sí, 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 lo ves meando. Y Claro. ves que luego se da la vuelta, se marcha y sigue con su camino. Entonces, y ves que cada una de... Claro, todo eso tienes que programarlo. Luego, además de eso, pues claro, el producto se fue alargando en el tiempo, tuvieron que meterle no sé cuántos parches durante su propio desarrollo porque los gráficos fueron mejorando, se fue haciendo, claro, como los ordenadores se iban haciendo más potentes, podían meterle más cosas. Hubo algunas cosas que tuvieron que retirar del juego porque veían que no le veían mucha jugabilidad con eso, como por ejemplo el matas a una persona, te enchufas corriendo a su ciberware para robar productos o información almacenada en sus sistemas o cosas de ese tipo, por eso lo retiraron. El juego antes tenías las garras Matic que te permitían correr por las paredes en plan 360 grados de movimiento, eso también lo retiraron del juego. Y bueno, pues sacaron un producto que estaba inacabado, por así decirlo, pero tenían que sacarlo porque veían que si no, se lo iban a acabar comiendo con patatas, como cuando hicieron la aventura gráfica del WoW, ahí en los 90. No lo jugué eso. Sí, no, no, intentaron, los de Blizzard, Lo sí, intentaron. o sea, los de Blizzard intentaron hacer una aventura gráfica en plan Monkey Island, Vale. con las aventuras de un Thrall jovencito antes de convertirse en quien llegó a ser. Lo único que la cosa es, entre que como cada vez los sistemas eran más modernos, cada vez eran más complejos, tal, al final llegó un punto en el cual decían es que esta aventura no puede salir porque es que por más que la intentamos terminar, cada vez que conseguimos que parece que estar acabada, sale un nuevo sistema informático que nos obliga a recodificar toda la aventura para poder hacerlo compatible con ese sistema, nos obliga a que al final fue un fiasco y acabaron abandonándolo y se quedó pues como un bonito guión
y como lore para el siguiente videojuego que fue el WoW. Pero se lo comieron con patatas. Y todo ese trabajo Sí. y esas horas, pues allí. Sí, pues y claro, pues los de CP Red pues no quiso que pasase lo mismo con el videojuego y al pa'lante. final pues lo lanzaron como un producto, realmente era un producto inacabado. A mí no me fue tan mal cuando lo pillé, porque yo me pillé el día cero, la edición especial del día cero y no me puedo quejar. A veces sí, tenía algunos glitches, algunas cosillas tontas, pero, o sea, me refiero, podía jugarlo bien, no daba demasiados problemas. Y luego con el último parche que han sacado, pues que le han metido el HD y todo lo demás, muy bien. A mí personalmente me gusta mucho. Vale. Ahora que nos hemos ido un poco del tema, te iba a preguntar por una versión más moderna de Cyberpunk en juego de rol. Es el Cyberpunk Red, has dicho. Sí, efectivamente. Vale, volviéndonos un poquillo en historia Sí, de Cyberpunk. sí. Sí, tienes entre Cyberpunk Red y el Cyberpunk 2020 hay otro que es un juego que no fue el que provocó que la línea Cyberpunk desapareciese durante años del mercado, que fue el Cyberpunk verde. O el Cyberpunk, lo llaman la edición verde moco, los conocidos de esto. Sí, porque eran Bueno, fotografías. a mí me suena haber visto. O sea, ahora que lo has dicho, tengo como muy claro un Cyberpunk así verde feo. Me suena mucho. A lo mejor lo he visto en imágenes y tal, o el Sí, sí, juego por ahí. sí, sí, efectivamente, eso es. Nunca llegaron a traducirlo al español, fue un fiasco. La idea es, Cyberpunk 2020 oficialmente termina con las aventuras, con dos aventuras que te narran toda la historia de cómo al final acaba volando el centro de la ciudad con una bomba termonuclear. Night City. Entonces, sí, efectivamente. Luego viene, entonces, digamos, el pistoletazo de lo que es una guerra, entre comillas, casi mundial entre dos corporaciones, de la guerra mundial entre dos corporaciones que son Militech y Arasaka, que son las dos grandes corporaciones armamentísticas de su época, y acaban en una guerra abierta entre ellas. Y la edición verde de Cyberpunk era en la década de los 30, toda la historia de esa guerra corporativa entre esas dos. Entonces, claro, ya era más como comandos de guerra. Y no gustó tanto porque el espíritu cyberpunk desapareció. Tú eres un soldado de una corporación que te llevas a dedicar a hacer infiltración, luchar y tal, Ya. y se perdió completamente la gracia del juego. Entonces, digamos que, pues todo a partir de ahí lo echaron por tierra, el juego desapareció, Talsorian Games pues pegó un batacazo, siguió tirando para adelante con otros juegos como por ejemplo el Mecton Z y otros que tenía por ahí. Y bueno, se quedó ahí aparcado hasta que los de CP Red decidieron que iban a hacer el videojuego. Contactaron con Mike Pondsmith, el creador. Este les fue asesorando, les dio las líneas temporales, les dio todas las facilidades y les sirvió de plataforma para relanzar 2020 y lanzar el Red. El Red es la historia de después del apocalipsis nuclear. Todo el centro de la ciudad ha quedado devastado. Lo llaman la época del rojo porque la cantidad de radiación ambiental provoca que durante el día los atardeceres, los amaneceres y tal, el cielo la mayor parte del tiempo está de color rojizo por la cantidad de polvo radioactivo que hay todavía en suspensión. La gente de la ciudad, bueno, ha ocurrido la cuarta guerra corporativa, toda la infraestructura ha desaparecido, Estados Unidos ha desaparecido como tal, Militech ha ganado la guerra, se ha hecho con el control de los Estados Unidos y la presidenta de la empresa es también la presidenta de los Estados Unidos. La Arasaka, que era la otra gran corporación, de hecho Arasaka es el malo de la película, por así decirlo. Todas las corporaciones son malas, pero Arasaka es el malo de la película. Es como en Terminator Cyberdyne Systems, es el malo por excelencia. Es la corporación más grande del mundo que se dedica a la seguridad privada y desarrollo armamentístico. ¿Que necesitas un ejército? Arasaka te lo da. ¿Que necesitas una policía privada? Arasaka te lo da. ¿Necesitas ciberseguridad? Arasaka te lo da. Todo lo que necesites. Entonces, Y está llevada, entiendo que Night City es como una ciudad de Estados Unidos. es una ciudad de Estados ¿Representa Unidos. alguna conocida? ¿O qué sería un New No, York? ¿O no? ¿Es inventado tal? no, es completamente inventada. De hecho, el trasfondo de la historia es Richard Knight es un ejecutivo que ha conseguido mucho dinero y decide que tiene un proyecto de urbanístico de voy a pegar un pelotazo de la leche, voy a construir una ciudad entera y voy a gestionarla y voy a hacerme de oro con esta ciudad. Crea la ciudad y claro, el problema es que se empiezan a meter las mafias, se empiezan a meter las corporaciones, se hace un caldo de cultivo y al final nadie sabe quién le pegan un tiro y le vuelan la cabeza en su propia casa. Un francotirador.
Richard Knight muere, las corporaciones acusan a las mafias y en una sola noche barren a toda la mafia de la ciudad con sus ejércitos corporativos. Y las corporaciones automáticamente declaran que ellas se ocupan de gestionar la ciudad hasta que se nombre un nuevo alcalde. Y a partir de ahí todos los alcaldes que salen pues son marionetas de las corporaciones. Sí, luego las mafias acaban volviendo con una serie de acuerdos con las corporaciones para en plan de, bueno, sí, yo me quedo, te permitimos que te asientes siempre que me proporciones músculo para trabajos ilegales. Os permitimos que os sentéis porque necesitamos que alguien nos haga contrabandos. Necesitamos, bueno, dejamos que os sentéis siempre que nos hagáis el trabajo sucio. Sí. Entonces, Arasaka Corporation es otro, digo por el trasfondo, es, digamos, el malo maloso de la película. Es una gigacorporación que el resto de las corporaciones mundiales tienen que unirse en consorcio para contenerla. La empresa es creada por un individuo llamado Saburo Arasaka. Saburo Arasaka es un japonés que en la década de los 40, en 1940, fue piloto kamikaze, que su avión fue derribado. Fue a hacerse el seppuku y cuando se empezaba a clavar la espada tuvo una especie como de visión y vio un nuevo futuro para el mundo, así que decidió suspender su seppuku, cogió la empresilla que tenía su padre, la cambió completamente, dio un giro de 180 grados, la puso como empresa de seguridad, la hizo crecer y en el 2020, Saburo es una persona que ya tiene los 100 y pico años, pues tiene la corporación más poderosa del mundo. Y él es el hombre más rico y poderoso de todo el planeta. Y el resto de las corporaciones tienen que unirse para mantener el contenido y evitar que se les coma el terruño. Saburo Arasaka sigue vivo en la época de Red y sigue vivo en la época del 2077. Con hecho, implantes todo llega años. muy lejos, claro. A base de implantes Sí. a tope, imagino, ¿no? Sí, sobre todo por unas drogas que desarrollan un poco más adelante, no en el 2020, sino un poco más adelante, que permiten rejuvenecer a los individuos y evitan el envejecimiento. Claro, solo los muy ricos, como siempre, se lo pueden permitir. El resto, a pringar. Ahí tenemos Altered Carbon, que supongo que lo habrás visto, con ese rollo, ¿no? De la gente que vive tanto. Sí, bueno, aquí la idea es, no es que vivas tanto, bueno, sí, vives tanto porque tienes acceso a esas drogas, a cibernética, bioscultura corporal, porque no basta con que tú puedas detener tu envejecimiento, también a lo mejor dices, pues quiero rejuvenecer mis músculos, la piel arrugada quiero estirármela, quiero volver a parecer un veinteañero y volver a irme de picos pardos por ahí, pues si tienes suficiente dinero puedes hacerlo. Está muy bien, yo creo que este juego gustaría bastante a la gente que le gusta en general la ciencia ficción. Sí. Películas como Terminator, Blade Runner, tenemos Ghost in the Shell, por supuesto. Sí. ¿No? Bueno, no no sé si te creas. No, tiene ese rollo de los implantes. Yo, por ejemplo, que he estado leyendo Arise, ya no tanto la película, sino el cómic este que sacaron, el manga Arise, todo lo que me estabas diciendo me evocaba directamente a este cómic. Claro, efectivamente, es que todos beben más o menos de la misma fuente que es William Gibson, con su Neuromante y con De Cero. Sí, William Gibson. No lo conozco. Sí, pásamelo todo. Sí, pues es un poco el que crea el primer concepto con sus novelas de este tipo, aunque bueno, ya ha habido otros pioneros anteriores, pero digamos es el que lo asienta y el que se convierte un poquillo en el máximo exponente. Entonces, a partir de ahí, pues todos beben. Ghost in the Shell, por ejemplo, es un cyberpunk, pero es cyberpunk japonés, no es cyberpunk ni europeo occidental. Ya, tiene otro rollo filosófico también. Efectivamente, ellos le dan mucha... Efectivamente, cyberpunk japonés que le centran mucho en el concepto del alma, la importancia del alma y la tecnología. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un alma, pero yo muero y hacen un duplicado electrónico de mi cerebro, ese duplicado electrónico de mi cerebro, ¿es mi alma o solo es un duplicado mío, pero que como tiene conciencia de sí mismo, realmente ya es un ser vivo en sí mismo? Te plantea ese tipo de cuestiones para las cuales realmente tampoco tenemos una respuesta. Bueno, es un cyberpunk más profundo, más muy filosófico. introspectivo también. Sí. Me encanta. A mí me gusta mucho, pero entiendo que aquí también, si quisieras llevarlo a ese punto, no tendrías mucho problema con este sistema. No, de hecho el sistema, bueno, hay una adaptación no oficial para Ghost in the Shell que si trasteas un poquillo en internet la encuentras. Oficial, Me he visto que este juego tiene no un huevo, no oficial, un huevo de cosas, por eso. Tiene bastantes, ¿cómo llamamos? Añadidos. Sí. Expansiones, sí. No sé cómo decirlo, sí. Sí, a ver, eso es otra cosa que me encanta de Cyberpunk.
Todo lo que necesitas para jugar está en el libro básico. Ya está. Claro. Fin. Todas las Bien. reglas, todo en el libro básico. Ya está. Con eso puedes llevar años y años de campañas. Hoy en día conseguir Luego, un libro básico de este es muy difícil. pues, hasta hace bien poquito, hasta que salió el videojuego de Cyberpunk, de Cyberpunk 2077, sí, era bastante complicado poder conseguir nada. Sin embargo, ahora, como han lanzado 2077, Talsoria ha vuelto a reeditar todos sus libros, lo único que en inglés. Ah, Pero ves, ya tienes que me estaba comprar- haciendo ya ilusiones. a ver, no lo digo, pero hay lugares donde puedes descargarlo también. Ya, pero ya nos el libro, entendemos. Que tal. que si ya he Sí, puesto, pues, oye, pues y- tener uno. Pero a lo sí. mejor en segunda mano y tal, hay alguno por Sí, ahí. de segunda mano también por ahí mercadillos, pero son raros de encontrar los Claro, básicos. claro. Luego los suplementos, bueno, los suplementos, importante. Los suplementos me encantan porque son guías de consumismo y puro y duro. Son guías de capitalismo. Claro. Te sacan libros que son básicamente guías del consumidor para poder comprar cosas. Dentro del juego, quieres decir. Efectivamente, sí, Claro. efectivamente es. Cómprate más Libro- equipo, cómprate más armas, cómprate más coches, Sí. cómprate. Sí, pero es que, efectivamente, te vienen coches, te vienen nuevos coches, nuevas motocicletas, nuevas armas, nuevos programas informáticos, Claro. nuevo ciberequipo para poder implantarte. Claro, nuevas súper historias. importante. Sí, encuentras de todo. Y además además es que te lo venden como si estuvieses leyendo un catálogo de primavera del Corte Inglés y Vale, te lo lees y dices, ya está "Es que enfocado de esa realmente manera, es qué loco". bueno, qué bueno. Sí, luego otra cosa que sí criticaron el juego era que con cada nuevo suplemento hicieron una especie de carrera armamentística. Es decir, sacamos un suplemento donde metemos armamento pesado. Sacamos otro suplemento donde no metemos armamento pesado, sino ya metemos las APAC, es decir, armaduras de combate. Es decir, yo me meto en mi armadura de combate y voy barriendo. Es como Y que solamente- siempre es un bucle, ¿no? Yo creo esto, pues ahora creo esto y ahora creo lo otro y siempre voy Sí. hasta que llega un punto Sí. que eso ya es infumable, ¿no? es Como, injugable. Sí, como uno tenga todos los manuales y tenga un personaje con todo el equipo ese y se encuentre con uno del básico, hostia, esto es imbatible, ¿no? no. Averiguar dónde duerme ese Dónde tío, duerme y lo o dónde va, y pones Sí, una mirada sí debajo de su duerme. cama. Si duerme, Esa es ¿no? la regla básica. Sí. Pero Pero claro, sí, te hicieron puede una dar carrera cosas muy locas armamentística. ya. Sí, no, sacaron carreras armamentísticas donde ya tenías libros donde te venían para comprar camiones lanzamisiles y cosas así. Ya para equipamiento. megaguerras. Sí, efectivamente, ya era pues en plan de, bueno, ya esto ya es para hacer guerras directamente, Sí, ya sí, no... Y ahí empezaron a perder un poquillo el norte. Luego sacaron los de las APAC, que son armaduras de combate, que podías literalmente ir echando abajo edificios con ellas, tal. Bueno. Y entonces decía, bueno, ahí ya a lo mejor nos flipamos un poquillo Bueno, y perdemos el espíritu de ciber y de punk que tenía ya. originalmente este juego. Pero pasa lo de siempre, ¿no? Tú sacas con una idea y luego vas viendo que esto gusta y lo vas ampliando y lo vas ampliando. Y claro, llega un punto que el juego original ya no gusta a la gente que gustaba antes, sino solo a los flipados. Efectivamente, básicamente el juego empezó siendo pues una crítica y una protesta contra el mundo que ellos pensaban en el que se iba a convertir en el 2020 y acabó convirtiéndose pues en una especie de wargame salvaje Sí. donde dices, venga, vamos a ver. Total. Y hombre, y realmente la gente no entendió que esos libros no eran para los jugadores, sino era para el máster, para poder, conforme los jugadores iban haciéndose cada vez más bestias o iban sacándose cada vez más triquiñuelas, buscar cosas nuevas que poder lanzarles. Claro, tener un boss con una armadura de esas te puede dar mucho juego, ¿no? Pero tener a los jugadores con esa armadura quizás lo que te hace es volverte loco y empezar ya con Sí. una salvajada. Pero sí, está muy guay, lo que me has contado me gusta mucho. Llevamos casi una hora de entrevista y entonces vamos a ir acabando, pero no quiero que acabemos sin que me cuentes un poco las interacciones entre personajes y no personajes. Vale. Sí. Sí, Tú mismo. a ver, las interacciones entre personajes y personajes es roleplay puro. Me refiero, tienes habilidades y que te permiten hacer interacciones sociales como seducir a alguien, influenciar a alguien, torturar a alguien. ¿Tienes Sí, hay directamente habilidades una habilidad de seducir o va por carisma Sí, también? Sí, la habilidad de seducir te sirve no solamente para llamar la atención de esa persona, sino para luego que bien te comportas en la cama con ella. Ah, muy bien. Y también hay ciberware que te da bonus a ese tipo de cosas. Yo había llegado a hacer Dejémoslo ahí. pruebas de fuerza, ¿sabes? Como resistencia. No, Y tirar de destreza, seducción ¿sabes? para ver, Muy bien, tirar de seducción para ver qué tal ha salido el asunto. Ya está. muy bien. Vale, pero en general, y supongo que como en todo, ¿no? Se aboga porque la gente hable, interactúe realmente y también en base de eso supongo que puedes dar más o menos dificultad en la tirada de seducción. Por ejemplo, Claro. en este caso, seducción, que podemos seducción, Claro. pero puede ser convencer, no sé qué Sí. habilidades. Sí,
O en internet tratar de convencer a una inteligencia artificial de que te deje pasar por las buenas, en vez de tener que enfrentarte a ella tirando programas y liándote a leches. Claro, imagino que no será tan fácil como marcar los autobuses o los aviones del rompecabezas. Efectivamente, pero la interacción de hecho, la interacción entre todos los personajes siempre es muy importante, porque al fin y al cabo estamos hablando de un juego de rol, no un juego de figuritas. Claro. Entonces, No es un la mayor wargame. parte de O no es la idea, vaya. los personajes tienen muchas veces que interaccionar unos con otros, tienen que interaccionar con los PNJs, porque muchas veces la persona que te va a contratar es un arreglador, y el arreglador es una bestia social que se mueve en los bajos fondos consiguiendo cosas, averiguando lo que unos necesitan, consiguiéndoselo de otras personas que no lo necesitan y llevándose sus comisiones. Claro. Son bestias sociales y que tienen mucha interacción. Entonces, si tú, por ejemplo, juegas con un arreglador, tienes que hacerte la idea de que tú vas a ser una cara que va a estar todo el rato hablando con todo el mundo y tratando de llevarse bien con todo el mundo. Y seguramente en tu vida pegarás un solo tiro porque tú quieres llevarte bien con todo el mundo. Claro. Luego, otra cosa que también te influencia es tu empatía. Es una de tus características. Hay una característica que es empatía. Sí. ¿Te acuerdas que antes te he hablado de una cosa llamada ciberpsicosis, no? Sí. Bien. La empatía y la ciberpsicosis están relacionadas. La empatía lo que va a determinar es cuánta humanidad tiene tu personaje. Conforme te vas metiendo cibernética en tu cuerpo, ya sea el web o lo que es implantes biológicos o ciberweb, que son implantes cibernéticos, tu humanidad va a ir bajando, hasta que llega a un punto de no retorno donde te vas a convertir en un ciberpsicópata y tu personaje va a enloquecer, va a convertirse en un PNJ que va a llevar el máster. Es muy importante para las relaciones sociales llevar cuenta de tu empatía, porque tu empatía en muchos aspectos puede determinar que tú piensas que te estás llevando bien con una persona, no sé qué, y es decir, cómo tú te ves a ti mismo y cómo los demás te ven a ti mismo. Es decir, si tú eres una persona que está ya al borde de la ciberpsicosis, tú te ves como un tío encantador con todo el mundo. Los demás dicen, mira, yo estoy hablando tranquilamente con este tío, estoy sacando la información y no parece que haya ningún problema. Los demás ven cómo le has estampado contra la pared y le estás rompiendo los piños uno a uno con tus nudillos de acero hasta que te cante todo lo que tú quieres saber. Sí, no hay que perder la empatía, no, está feo. No, efectivamente. Y peligroso. Por eso te digo que la interacción entre los personajes es determinante. Luego también, por ejemplo, otro de los arquetipos que hay es el policía. Pues el policía también es importante que tenga una empatía porque tiene que tratar muchas veces con delincuentes y con personas que, digamos, puedes liarte a tiros con ellos, pero no es lo más conveniente en algunos momentos. A lo mejor ese señor de Lampa, si hablo y le convenzo, puedo conseguir que me haga el trabajo sucio en vez de tener yo que ir a arrestarle y luego tener que ir a por su sicario. A lo mejor si le convenzo y soy un tío que va de buenas y tal, puedo convencer para que me entregue a su sicario y se quite el marrón del medio. Es muy importante eso porque, como recordemos, en Cyberpunk el combate es tu último recurso, porque un disparo te matan. Porque en Cyberpunk un disparo puede... bueno, para dar la idea, cuando hay un tiroteo o hay un combate o tal, cada vez que tú recibes daños tienes para una tabla de localización que va desde la cabeza, tus extremidades y tu torso, ¿no? Cada vez que en una extremidad recibas 8 puntos de daño, esa extremidad se considera como un muñón. Literalmente, la has perdido. Los impactos en la cabeza multiplican por 2 el daño. O sea, una pistola normal y corriente te hace 2 dados de 6 de daño. Vale. Y la media de vida está en... La media de vida, tú tienes 30 casillitas. Las 16 primeras casillitas marcan que todavía eres persona. Las otras es lo que llaman estás muerto y tienes un estado mortal del que todavía pueden intentar resucitarte. Vale. Si fallas unas tiradas de constitución, mueres, definitivamente, ya no hay nada más que hacer contigo. Si te vuelan la cabeza, mueres, no hay más que hacer, o sea, no vas a sobrevivir a eso. Es como, bueno, digamos que la mitad de esos puntitos que has dicho, de esos 30, ¿no? O 30, has dicho 30, ¿no? La mitad pues serían como llegar a 0 en dungeons, ¿no? Que todavía no estás muerto, estás ahí, te tienes, bueno, o en el menos poco. Sí. Dice, bueno, ahora estás inconsciente y te están muriendo, pero te pueden salvar. Pero una vez pasado de allí ya no, pues sí, lo mismo, ¿vale? Efectivamente, sí, entonces tú tienes un estado que es el estado normal, tienes heridas leves, heridas graves, heridas críticas y luego ya empiezas con lo mortal. Entonces, las heridas leves pues no te dan ningún malus, las heridas graves te dan malus a las cosas que quieras hacer,
las heridas críticas nada implican que con una mano te estás sujetando las tripas y con la otra intentas disparar, mortales que estás tirado en el suelo y estás expirando literalmente, Claro. estás agonizando. Implantes Entonces, rápidos o muero. bueno, o que haya un tecnomédico que consiga estabilizarte y te deje ahí medio muerto, pero moribundo, pero vivo. Tecnomédicos en el equipo, muy Sí, importante. El sí. clérigo Cyberpunk. Luego, sí, luego la curación, pues no es como en Dragones y Mazmorras que tú te echas a dormir y al día siguiente te levantas completamente curado. Aquí puedes tirar, tu personaje se puede tirar meses en el hospital para curarse de una herida. Si no puede permitirse tratamientos caros con Rápidos, nanomáquinas que te reparan por dentro o cosas de esas, claro. que también las hay, pero cuestan un montón. Si tú no te puedes permitir esos tratamientos, pues tienes que dejar la curación natural del cuerpo, y a lo mejor pues te puedes tirar tranquilamente un mes y medio para curarte de una herida crítica. Mientras Ya tanto, no hablemos de las mortales. mientras tanto, ¿qué hacéis? ¿Seguís haciendo partidas o sea, este viene a mirar o qué? A ver, a ver, yo cuando dirijo una partida, normalmente los personajes, cuando llegan al final del tiroteo, pueden salir por su propio pie o están muertos. Vale, no hay punto medio, no vas a... no se No, es que pasa si por los el man... hospital. Efectivamente, no te da tiempo a pasar por el hospital, literalmente. Quiero matizar una cosa para los que estén viendo YouTube. Pondré aquí, bueno, ya habréis visto que aquí debajo hay unas imágenes. Son de Edu, ¿vale? Las ha hecho él. También aparte de ser redactor y de todo esto, de ser un buen viciado a Cyberpunk, de dirigir, también hace este tipo de ilustraciones. Para que lo sepáis y podéis seguirle. Que yo sepa, al menos en Instagram, como Daemonideus. Y no sé si hay Sí, más sitios donde puedan seguirte. en Facebook también por Daemonideus. Pues mira, Facebook, Instagram y os dejaré los enlaces que me pasará ahora antes de que acabemos la charla para que podáis visitar, bueno, lo que él escribe, lo que y a quién está asociado y así no os perdáis nada. Algo más que tengas que añadir, Edu, de esto para que digas, hostia, eso es súper importante y piensa un momento, te doy un segundo. Parece que luego cerremos y digas, hostia, eso no lo he dicho. No, a ver, lo más importante ya lo hemos dicho. Cyberpunk es un juego que es rápido, con un sistema muy ágil, tiene un trasfondo muy profundo y te lo puedes pasar muy bien porque además los personajes se hacen fáciles. Lo único, no le cojan mucho cariño. Sobre todo si lo vas a llevar a tiroteos. Y bueno, también como habéis visto, si realmente os mola el tema del tiroteo, también hay opciones. Si sois unos wargamers aquí, pero queréis interpretar un poquito, pues mira, Cyberpunk con sus expansiones, armaduras tochas, armas tochas y hacer la guerra. Nadie os prohíbe nada, cada uno juega como le sale de los huevos. Básicamente. Y Edu, ha sido un placer tremendo. No tenía ni idea de Cyberpunk, creo que ahora sé bastante. Pero ya no sé si... O sea, me ha dado muchas ganas de jugar, eso sí. Oye, Y cuando me da la quieras, sensación de que hablamos y no podemos... es... Sí, sí, sí. Me Mira, gusta, te me lo gusta por lanzo dónde aquí va eso. públicamente. Pues cuando quieras, organizamos si quieres una partida 1 a 1 y te hago una sesión de iniciación. Me gusta, lo grabamos y además lo escucháis todos y lo veis. Así veis como este hombre me mete en un tiroteo y me revienta ahí para gusto de todos. Mira esto. ¿Qué eso que ha sido? A ver, explícaselo a los que no te ven. Pues ya está, el punto de mira ahí, la cruz y hasta luego, Lucas. Pues acepto ese desafío. Me apunto a esa partida de Cyberpunk. Si quieres, Muy bien. incluso creamos el personaje. Bueno, no sé si es mucho rato o no. Si no, me das uno No, pregenerado o me da igual, ¿eh? no, podemos crear el personaje a tu gusto. Luego quedamos un día, pues como hemos quedado hoy, y incluso si quieres hacer una sesión de cómo te cree como una persona novata que no tiene ni idea, se Exacto. crea su personaje, pues podemos hacerlo. Mira, A mí te voy me a dejar encantado. esta captura que tengo aquí con Cyberpunk y contigo, la voy a dejar guardada para ese día y así creamos el personaje y podemos jugar, etcétera, etcétera. Acepto el desafío. Muy bien. Muchas gracias. Pues ya me dirás cuando tienes hueco y nos ponemos a ello. Y tanto que sí, ya lo hablaremos. Cyberpunk, ya lo sabéis, echad un vistazo y muchas gracias, Edu. Daemonideus. No. Para todos los demás, Daemonideus. Muy bien, muchas gracias. Espero que hayas estado a gusto y espero que vosotros, los que estáis viendo esto y escuchando, os lancéis a por Cyberpunk. Pero no antes que yo, a ver si consigo una edición de segunda mano. Eso es más complicado. Bueno, pero tengo buenos contactos. Ya veremos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Adiós. Venga,